Esto es Directo América de France 24. Gracias por elegirnos. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con los titulares. Minuto de silencio en Myanmar por las víctimas mortales del terremoto, que ya son más de 2.700, según anunció el líder de la Junta. La ONU denuncia que el gobierno militar bloquea el acceso de ayuda a las zonas rebeldes. China rodea Taiwán por mar y por aire. El Ejército de Liberación Popular advirtió que realiza maniobras militares como advertencia severa a Taipei, que calificó el despliegue de Beijing como imprudente. Ampliamos. El mundo contiene el aliento ante el Día de la Liberación de Estados Unidos y sus impredecibles consecuencias. Este miércoles 2 de abril deben entrar en vigor los aranceles anunciados por Donald Trump a todos los países y productos con los que Washington se considere en desventaja comercial. Iniciamos las noticias hablando de Myanmar porque este martes, en un evento público y televisado, el líder de la Junta Militar anunció que las víctimas mortales del terremoto del viernes ya son 2.700, mientras los servicios de emergencia apoyados por equipos de Rusia, China o India avanzan en la búsqueda de supervivientes. Por otro lado, el relator de la ONU en el país y varios profesionales médicos denuncian que la Junta Militar está bloqueando la ayuda humanitaria dirigida a zonas controladas por los rebeldes. Suenan las sirenas en Yangon, el inicio de un minuto de silencio en luto por las víctimas del terremoto del viernes. En otros lugares, la búsqueda de supervivientes continúa, como aquí en Mandalay, donde los equipos de rescate indios cortan a través de los escombros. La segunda ciudad de Myanmar estaba cerca del epicentro del terremoto. Ahora, partes de ellas yacen en ruinas, devastadas por el temblor de 7.7 grados. Muchos han tenido que dormir en las calles, demasiado asustados para arriesgarse a permanecer en edificios que podrían derrumbarse en cualquier momento. No me siento seguro. Hay edificios de 6 y 7 plantas al lado de mi casa que se están inclinando. Podrían derrumbarse en cualquier momento. Tengo miedo. Tengo nietos pequeños en casa, así que hemos venido a quedarnos aquí. Más de 2.000 personas han muerto en Myanmar y se espera que el número de víctimas aumente a medida que se conozca el alcance de los daños. La Junta Militar que gobierna el país ha declarado una semana de luto a partir del lunes, pero su férreo control de las comunicaciones ha dificultado aún más el acceso de los trabajadores humanitarios a las zonas más remotas. En la vecina Tailandia, los equipos de rescate siguen excavando entre los restos de un rascacielos derrumbado en Bangkok, que estaba en construcción cuando se produjo el terremoto. Cerca de ahí, los familiares de las víctimas esperan noticias. Tenemos que mantenernos fuertes, no podemos ser débiles porque tenemos que esperar a nuestro hijo. No podemos derrumbarnos, no podemos enfermar. Pero 3 días después del terremoto, hay pocas esperanzas de que alguien sea encontrado con vida. Y días después de que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, llamara a actuar contra textualmente la agresión china, el Ejército de Liberación Popular ha emprendido un ejercicio militar a gran escala para rodear Taiwán desde todos los frentes, por mar y por aire, según su propio comunicado. Beijing defendió las maniobras como una severa advertencia para disuadir las aspiraciones independentistas de un territorio que, ya lo saben, considera propio. Mientras los líderes taiwaneses denuncian una actitud imprudente e irresponsable. Adrián Fonsillas nos amplía. Nuevas maniobras militares chinas sobre Taiwán. Las de hoy han sido ejecutadas sin previo aviso y tienen unas dimensiones desacostumbradas. Participa el ejército, la armada y la fuerza aérea, incluso el portaaviones Shandong, el primero construido con tecnología propia. Ha advertido Beijing de que sus unidades militares se acercarán a la isla en múltiples direcciones, en lo que parece otro ensayo de aislarla por mar y aire para una hipotética invasión. Las maniobras, según China, son una poderosa advertencia al gobierno taiwanés contra las fuerzas separatistas y una legítima acción para proteger la soberanía y unidad nacional.
Ha aclarado que la independencia equivale a guerra y un medio de propaganda de su ejército ha llamado parásito al presidente taiwanés Lai Ching-te. Estos movimientos subrayan la confusión en China por la política de Donald Trump, presidente estadounidense, que por un lado ensalza el principio de América lo primero, lo que sugiere cierto regreso a los cuarteles, pero por otro permite que los halcones de su administración arremetan contra Beijing. El último ejemplo es el jefe de defensa Pete Hegseth, que en su viaje a Asia la semana pasada prometió fortalecer la alianza militar con Filipinas para restablecer la disuasión en el Indo-Pacífico contra lo que llamó las agresiones chinas y también calificó a Japón como un socio indispensable contra la China comunista. No han escaseado las maniobras ni los conflictos desde que el pasado año volvieron a imponerse los independentistas en Taiwán. El mes pasado su gobierno acusó a un barco chino de cortar los cables subterráneos de Internet, una práctica que también parece el preludio de una invasión. En noticias, en cierto modo, relacionadas, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, está en Rusia, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin y firmó varios documentos de cooperación con su homólogo ruso. Hablamos de Sergei Lavrov. El jefe de la diplomacia china enfatizó en la buena relación entre Beijing y Moscú, que de hecho se ha estrechado, ya lo saben, a raíz de la guerra en Ucrania y del aislamiento occidental al Kremlin. Sin embargo, el representante chino celebró el proceso de acercamiento entre Rusia y Estados Unidos desde el retorno de Donald Trump al despacho oval. Consideramos la responsabilidad de Moscú y Beijing en una estrecha coordinación en el ámbito internacional. La mayoría de los países del mundo la ven quizás como el factor estabilizador más importante en este difícil momento de desarrollo de la política mundial. Vamos al Líbano, donde las violaciones de Israel a la tregua con Hezbollah se repiten y ponen en jaque, de hecho, el acuerdo de cese el fuego. De nuevo, este martes, la aviación israelí bombardeó el sur de Beirut, la capital, en una operación que el Shin Bet y las Fuerzas Armadas israelíes justificaron como antiterrorista. Desde ahí, desde Beirut, la capital libanesa, nos amplía nuestra corresponsal Etel Bonet. 4 muertos y 7 heridos es el saldo del ataque israelí contra un edificio residencial en los suburbios del sur de Beirut. Entre las víctimas está Hassan Badeir, jefe de los asuntos palestinos de Hezbollah, junto a 3 miembros de su familia. El bombardeo, en plena madrugada y sin previo aviso, dejó una vasta destrucción y pánico entre los vecinos de la zona. Este es el segundo ataque israelí en Beirut en menos de una semana. El viernes, otro bombardeo alcanzó los suburbios del sur tras una advertencia de evacuación. En respuesta, el gobierno libanés condenó la ofensiva y la calificó como una violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde la presidencia, Youssef Aoun señaló que se trata de una advertencia peligrosa y llamó a la comunidad internacional a frenar las agresiones israelíes. Tel Aviv justificó el ataque afirmando que Badeir estaba involucrado en la planificación de un atentado contra su territorio. Según medios israelíes, el objetivo habría colaborado con Hamas en la organización del ataque. En las calles de Beirut, el impacto fue inmediato. Testigos relataron que la explosión sacudió la zona en plena festividad de Eid el-Fitr y que el estruendo despertó a todos los vecinos. Equipos de rescate trabajaron toda la noche entre los escombros para buscar supervivientes y evacuar a los heridos. Desde Hezbollah no hubo un pronunciamiento oficial, pero un parlamentario del grupo advirtió que su paciencia tiene límites y que será la resistencia la que decida cómo y cuándo responder. Con la tensión en aumento, la tregua alcanzada en noviembre parece cada vez más frágil. En otras noticias, el mundo se prepara para el llamado Día de la Liberación de Estados Unidos, en palabras de Donald Trump. Es decir, para mañana 2 de abril, cuando, según la orden que emitió el presidente estadounidense, entrarán en vigor sus llamados aranceles recíprocos. Lo que significa, recordemos, nuevas tarifas a todos los productos de cualquier país con el que Washington considere que comercia en desventaja. Now to the first point. Ahora el primer punto. Nuestra respuesta inmediata a los aranceles es unidad y determinación. Ya he estado en contacto con nuestros jefes de Estado y de Gobierno para hablar sobre los próximos pasos.
Hoy tenemos este debate parlamentario y mañana evaluaremos con mucho cuidado los anuncios para calibrar nuestra respuesta. Nuestro objetivo es una solución negociada, pero por supuesto, si es necesario, protegeremos nuestros intereses a nuestra gente y a nuestras empresas. But of course, if need be, we will protect our interests, our people and our companies. ¿Preguntas quién paga los aranceles? En última instancia son los estadounidenses quienes los pagan y eso es algo a lo que queremos prestar mucha atención. No es que los consumidores los paguen directamente, sin embargo la carga recaerá finalmente sobre ellos, lo que a su vez limitará el flujo de mercancías. Esa es nuestra mayor preocupación. Cambiamos de tema. La principal figura de la extrema derecha en Francia, Marine Le Pen, fue condenada ayer por el delito de malversación de fondos públicos a 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación. ¿Qué implica esta sentencia para la favorita, ya lo saben, a la presidencia en 2027 en Francia? Samuel Salgado nos lo explica. La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, fue hallada culpable del delito de malversación de fondos públicos. La condena, 4 años de prisión, 2 de ellos sometidos a vigilancia electrónica en su domicilio, una multa de 100.000 euros y el punto álgido de la sentencia, 5 años de inelegibilidad política, bloqueando su declarada intención de ser candidata presidencial en las elecciones de 2027. El Tribunal de París, el más importante de Francia en cuanto al número de casos judiciales tratados, ordenó además que la condena debe ser aplicada de inmediato, antes del recurso de apelación de Marine Le Pen, quien actualmente ejerce como diputada de la Asamblea Nacional. El tribunal se basa en la Ley sobre la Transparencia de la Vida Pública de 2017, un exabrupto según Le Pen porque los hechos juzgados corresponden a años anteriores de esta ley, exactamente al periodo comprendido entre 2004 y 2016, 12 años en los que Le Pen, identificada por el tribunal como la figura central del entramado, y otras 24 personas, así como el partido Frente Nacional, ahora Agrupación Nacional, desviaron, según la sentencia, más de 4 millones de euros de fondos del Parlamento Europeo, dinero que debía ser usado para pagar al equipo de Le Pen por sus labores en el Parlamento Europeo, fue utilizado para pagar a empleados de su partido político en Francia. El Frente Nacional, actual Agrupación Nacional, deberá pagar una multa de 2 millones de euros, de los cuales la mitad ya fueron incautados durante la investigación. El Tribunal de París también le ordenó al partido el pago inmediato de indemnizaciones al Parlamento Europeo por los daños y perjuicios causados. Otras figuras claves condenadas, el vicepresidente de Agrupación Nacional y alcalde de Perpignan, Louis Alliot, y Marie-Christine Arnault, personaje histórico del partido y eurodiputada durante 5 años. La justicia fue clara en su sentencia. La malversación de fondos no se trató de errores administrativos, sino de un sistema establecido para aligerar las cargas del partido. En otras noticias, se agrava la crisis humanitaria en Haití. Más de 1 millón de personas están desplazadas forzosamente de sus hogares, según cifras de la ONU, y viven en refugios improvisados, sobre todo en la capital, Puerto Príncipe, controlada mayoritariamente por las pandillas, frente a la incapacidad del Estado para recuperar el control territorial y del monopolio de la fuerza. El informe es de William Gazó. Refugios improvisados de lona y toldo. En estas condiciones muy precarias viven los desplazados de este centro de acogida ubicado en Puerto Príncipe. Aquí viven mujeres con bebés recién nacidos y personas enfermas. Carecen de todo y no pueden regresar a sus hogares a causa de la violencia de las pandillas, que controlan el 85% de la capital haitiana, según la ONU. No puedo vivir en esta insalubridad. Es lo que me recomendó un médico debido a mi enfermedad. No puedo estar expuesta a la suciedad y a este plástico viejo. El viernes pasado, Volker Türk, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentó su informe anual sobre la situación en Haití. Es más que alarmante, la crisis humanitaria sigue profundizándose en el país caribeño y la situación aún podría agravarse ya que la administración Trump decidió recortar su aporte a la ayuda humanitaria dirigida a la isla.
En 2024, Estados Unidos suministró el 60% del financiamiento de la respuesta humanitaria de la ONU en Haití. Por su lado, algunos desplazados incluso tienen miedo de salir para ir a trabajar. Soy joven, puedo trabajar, pero me siento como si estuviera en una cárcel mental de la que no puedo salir. Tengo 3 hijos que alimentar. Decidí no unirme a una pandilla porque sé que un día saldremos de esta situación que ahora no tiene salida. El alto representante de la ONU indicó que entre el 1 de julio de 2024 y finales de febrero se registraron más de 4.200 muertos producto de la violencia y más de 1 millón de personas se encuentran desplazadas. Y para el cierre cambiamos de información, también de tono, y es que la primera astronauta alemana despegó al espacio como parte de una misión de SpaceX para orbitar la Tierra de polo a polo. Una trayectoria novedosa que ningún ser humano ha recorrido antes. La investigadora en robótica y científica polar, Rabea Rok, se convirtió en la primera mujer alemana en el espacio 47 años después de que el primer alemán, Sigmund Jägen, volara en una misión a la Estación Espacial Soviética. Salut 6. Con estas imágenes llegamos al final de esta edición informativa. Sigan con nosotros.